La conciencia en fragmentos. Lección número 5. El propósito de este trabajo es que lleguemos a identificar y comprender diversas técnicas de fragmentación de los discursos narrativos como forma expresiva de la literatura contemporánea. Material que se encuentra en las páginas 146 y 147 de tu texto del estudiante. Como hemos visto anteriormente, el contexto social y cultural es determinante en el desarrollo de la literatura contemporánea. Los autores perciben la realidad como ilógica y desorganizada, lo que se refleja en su quehacer artístico. Mediante distintas técnicas narrativas, incorporan en sus obras discursos fragmentados, es decir, discursos compuestos por elementos de distinta naturaleza. Por ejemplo, varias perspectivas sobre un hecho, mezcla de sueño y realidad, intervención de los pensamientos de los personajes en la narración, entre otros. El inconsciente y la lógica de los sueños. La literatura del siglo XX está muy influida por la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud y su postulación del inconsciente. A continuación te presentamos una definición. Inconsciente: conjunto de contenidos mentales que no son accesibles de manera consciente, es decir, son desconocidos para la conciencia racional. Freud propone que es posible conocer dichos contenidos, por ejemplo, mediante la interpretación de los sueños. En el sueño se presentan asociaciones libres, vale decir, relaciones entre imágenes o ideas que no pueden ser entendidas o justificadas racionalmente. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños. Julio Cortázar, La noche boca arriba. La lógica de los sueños entonces corresponde a la libre asociación de hechos, personajes, espacios e ideas a partir de las cuales se puede interpretar un sentido que se encuentra implícito. En La noche boca arriba, por ejemplo, se puede apreciar cómo el autor juega con la ambigüedad del sueño para crear una narración que oscila entre dos tiempos para finalizar de manera sorpresiva, pues el sueño es la realidad y lo que se creía real es un sueño. Corriente de la conciencia. Es una técnica narrativa que implica la representación del discurso interior de un personaje, cuyo énfasis está puesto en su intimidad y que es independiente del narrador. Las características de la corriente de la conciencia son las siguientes. Se reproducen los pensamientos y sensaciones del personaje, a veces sin puntuación y sin necesariamente centrarse en un tema, pues va intercalando los pensamientos y sentimientos en el momento en que aparecen. Es un flujo de discurso a ratos caótico, ilógico e inarticulado, que usa la lengua para representar de la manera más fiel posible el curso de los pensamientos del personaje, sus desplazamientos, los saltos de un tema a otro, el fluir del tiempo psicológico, tal como un río o una corriente de pensamientos. Te presentamos un ejemplo extraído de la novela Ulises, del escritor irlandés James Joyce, considerado el principal representante de esta técnica. Enumeración caótica. Es un tipo especial de enumeración
que vincula elementos sin relación aparente entre sí y frecuentemente suprime la puntuación o cualquier tipo de nexo entre ellos. El lingüista austríaco Leo Spitzer describe la enumeración caótica como un recurso que acerca violentamente unas a otras las cosas más dispares, lo más exótico y lo más familiar, lo gigantesco y lo minúsculo. Observa cómo se utiliza este recurso en el siguiente fragmento del poema de Pablo Neruda, Walking Around. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. El boom latinoamericano. Con este nombre se conoce un fenómeno editorial que tuvo lugar entre 1960 y 1970, período durante el cual se produjo en América y Europa un aumento explosivo, de ahí la palabra boom, en las ventas de las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos. Aunque es un concepto polémico, pues no hay acuerdo acerca de qué escritores forman parte del fenómeno, el boom facilitó que la literatura latinoamericana fuera conocida en todo el mundo. Los autores que se asocian generalmente con este fenómeno están influidos por las innovaciones narrativas que hemos conocido en esta unidad. Junto con esto, los exponentes del boom plasmaron en sus obras temas relacionados con la complejidad histórica, artística y política de Latinoamérica. Se reconoce como precursores del boom al cubano Alejo Carpentier, al mexicano Juan Rulfo y a los argentinos Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges. Gabriel García Márquez, colombiano, uno de los principales representantes del realismo mágico, género que mezcla un relato realista con elementos mágicos y sobrenaturales. Su obra más conocida y representativa es 100 años de soledad. Julio Cortázar, argentino. Mundialmente conocido por su libro Rayuela, se caracteriza por el carácter experimental de su obra, influida por las vanguardias europeas. Mario Vargas Llosa, peruano. Su creación tiene un estilo polifónico y presenta una visión irónica de la realidad. Una de sus obras más importantes es Conversación en la Catedral. José Donoso, chileno. Reconocido por su novela El obsceno pájaro de la noche, se caracteriza por la variedad de estilos y experimentación literaria en su obra. Antes de leer el cuento El hombre de Juan Rulfo, reflexiona. ¿Crees que la venganza puede ser considerada una forma de justicia? ¿Por qué? Trabajo número 5. Ve ahora a la página 148 a 153 de tu texto del estudiante y lee el cuento El hombre, de Juan Rulfo. Entre los materiales de trabajo encontrarás también un audio en formato MP3 y MP4 para que escuches mientras lees. Luego desarrolla las actividades de la página 154. Éxito y buena salud para ti y toda tu familia.